Para muchos es la primera vez en la historia del mundo que el futuro se ve más negro que el pasado. Un mundo con calentamiento global, con aplicaciones que dicen convertirte en dueño de tu destino, pero solo terminan enriqueciendo a unos pocos. Una distopía en la que es difícil imaginar futuros nuevos. Pero entonces, ¿la izquierda también se quedó sin utopías? ¿Dónde está la izquierda sin ellas? Si tuviéramos que definir o pensar qué cosas definen lo que la izquierda es, no en Uruguay, sino en general, en el mundo, qué cosas unen a las distintas izquierdas del mundo, qué cosas hacen a la izquierda en el siglo XXI. Hay un tronco común en ser de izquierda que implica, de alguna manera, pelear contra las injusticias. Y las injusticias se expresan de distintas maneras. Seguramente estamos ingresando rápidamente a uno de los momentos del mundo de la mayor desigualdad, ¿no? Hoy quienes tienen dinero se han despegado enormemente y hay enormes porciones de la población que seguramente van quedando afuera de la participación, ya no solo de la riqueza material, sino de la inmaterial, de la cultura, de lo que venimos construyendo. Así que yo diría que hay un tronco común de la izquierda que es la lucha contra la desigualdad, ¿no? Empedernidamente estar enfrentado a la desigualdad. Creo que eso es una definición característica de las izquierdas del hoy y de cualquier izquierda en cualquier momento histórico, ¿no? Con los desafíos que hoy tenemos con respecto a las innovaciones tecnológicas, con respecto a la revolución tecnológica y lo que esto nos va a traer en términos de humanidad, ¿no? Entonces ahí hay características distintas de épocas. Hoy hay quienes hablan, Yuval Harari habla de esa población que seguramente sea sobrante. Carlos Marx decía el ejército de reserva. El problema es que el ejército de reserva que hablaba Marx era un ejército de reserva que podía ser rápidamente empleado porque era con fuerza física. Lo que hoy habla Harari acerca de ese conjunto de humanos prescindentes, cuando estamos entrando de cabeza en la sociedad del conocimiento, no se van a poder activar rápidamente. Entonces, lo dramático de la desigualdad y la exclusión pasa a ser mucho más fuerte, contundente y va a la raíz. Sí, no, y capaz, agregando un poco también, creo que un componente común de las izquierdas es el intentar que el pueblo sea la voz y el que tenga realmente el poder de conducir hacia dónde va la sociedad. Creo que es como una de las luchas que están hoy en día, sobre todo mirando los procesos latinoamericanos, de construir soberanía, de construir justicia social, de construir independencia en cada país. Entonces son algunas de las cosas que nos nuclean como izquierda uruguaya, pero que también cuando nos encontramos con los diferentes países y su construcción propia de su realidad, vemos que son cosas que son común también. La lucha contra una hegemonía cultural y política, económica, que intenta poder emanciparnos y que la voz sea del pueblo, de intentar marcar su propio rumbo. Creo que esas son como cosas comunes que las izquierdas podemos encontrar. Bien, en primer lugar me parece una buena pregunta para ir a los contenidos, ¿no? Porque a veces en la simplificación periodística o de discurso se va mucho más a la etiqueta sin ir esencialmente a los contenidos, ¿no? Por eso a veces uno tiene discusiones públicas acerca de si uno piensa que esto es de izquierda o esto no es de izquierda. Yo soy un poco reacio a esa actitud de andar con el izquierdómetro en la mano, no sé quién puso a nadie en qué pedestal para hacerlo, pero creo que en contenido las izquierdas en primer lugar tienen que ser radicalmente democráticas, radicalmente pacificadoras y radicalmente luchadoras por la libertad. Y en el enfoque hacia al objetivo, pero que también después se traduce en lo instrumental, en las políticas, es el bienestar de la gente y la equidad, ¿sí? La búsqueda de la equidad, en un contexto en donde la participación popular es sustancial. Me parece que ahí hay una síntesis que de alguna manera violenta algunas cosas que están a veces instaladas, ¿no? Que la propia derecha a veces quiere instalar, en el sentido de o sos partidario de la libertad, ¿no? O sos más del colectivismo, del Estado. Y esa es como decía Abad Ferreira, ¿no? Una falacia de falsa oposición. Nosotros somos profundamente libertarios en ese sentido.
que haya la necesidad de un Estado que tenga roles bien claros, que por un lado es fundamental, como lo demuestra la historia de la humanidad, ¿no? Pensar que hay estados o que hay países más desarrollados, que son más desarrollados porque el Estado es más chiquito y se desarrolla el sector privado, el mercado y demás, es falso. Los países más desarrollados tienen mercados más profundos, sectores privados más sofisticados y estados más fuertes. Por lo tanto, ahí hay una falsa oposición entre libertad y rol del Estado para la búsqueda de equidad, de compensación de inequidades, de compensación de dar oportunidades más equitativas que el mercado naturalmente no da. Por lo tanto, yo creo que, porque nadie puede ponerse como el único defensor de la libertad, de la democracia, de la paz y de la justicia. Porque nosotros no podemos tener la soberbia de pensar que quienes no piensan como nosotros en un montón de cosas no tienen como objetivo el bienestar y la justicia. Pero a la hora de implementar las políticas, está claro que hay gobiernos que tienen una orientación más confiada en el Estado, en un endiosamiento prácticamente del Estado, en donde que cada uno, si logra lo que logra, es por su acción individual, y si no lo logra, es por su responsabilidad individual, ignorando factores socioeconómicos, de historia, de lo que fuera, que el Estado necesariamente en nuestra perspectiva tiene que compensar, que otros que tenemos una visión, entiendo yo, de izquierda radical, en el sentido de que para mí la radicalidad no es en los discursos, es en los hechos, en los resultados, ¿verdad?, en la participación popular, y que hacen que, definen sí un gobierno más de izquierda el hecho de que le da al Estado un rol, ¿verdad?, de compensación de oportunidades, un rol de búsqueda de la equidad no solo en las oportunidades, sino también en los resultados, como foco específico, ¿verdad?, en un contexto de lograr mayor bienestar. También la caricatura esa, le damos más a lo que... y nos olvidamos del crecimiento y del desarrollo y de los equilibrios, eso tampoco es real. ¿Vos dirías que en esta evolución que ha hecho la izquierda en los últimos años, en Uruguay y en Latinoamérica en general y en el mundo también, hay algo de haberse quedado en algún punto sin utopías? Bueno, sí, yo no sé si lo llamaría utopía precisamente, ¿no? Pero es una palabra que me gusta también, pero te diría que sí, que falta de estrategia, de pensamiento teórico, de utopía, ¿por qué no? En el sentido de que me parece que sobre todo en América Latina es como que las izquierdas son más de resistir, de practicar la política en la calle, pero después todo eso, cómo acumularlo, cómo convertirlo es difícil encontrar una palabra justa o exacta, pero cómo convertirlo en un método o en algo que permita decir, esta es una izquierda latinoamericana o este es un tipo de pensamiento, de paradigma, en función de todo lo que hemos atravesado, ¿no? Entonces es como muy a golpe y porrazo capaz. Hoy pensaba en eso y también leí algunos autores para apoyarnos, ¿no? Y también ha sido una izquierda que ha mirado mucho a Europa, o que de repente es hija de los años 30 o de los años 50, de lo que eran las internacionales, de los partidos comunistas, y de repente uno de los problemas es construir una izquierda propia, ¿no? Desde antes de la Revolución Rusa, desde la Segunda Internacional de 1889 hasta justo 100 años después, hay que decir que más allá de cómo le fue a la izquierda, el monopolio de la imaginación en el futuro la tenía la izquierda, porque el liberalismo y el fascismo le tenían que responder a la izquierda. Eso se corta con la crisis de los países socialistas, quizás un poco antes, a principios de los 80. O sea, la última década de la Unión Soviética era casi de supervivencia en ese sentido, y la izquierda occidental lo sintió.
Y ahí la imaginación del futuro la pasa a tener lo que podemos llamar el liberalismo global. Tony Blair, Bill Clinton, revista White, etcétera, etcétera, Silicon Valley. Y eso también entra en crisis, con la crisis de 2008. O sea que ahora no es solamente la imaginación del futuro izquierdista lo que está en crisis, también la imaginación del futuro liberal está en crisis. El proyecto de futuro de la globalización y la aldea global también entró en crisis. Es algo que excede a la izquierda. ¿Por qué son de izquierda los Castillo, por ejemplo, y los Boric, ¿no? ¿Qué tienen en común que los pone dentro del mismo espectro de izquierda? Por poner dos ejemplos. La comparación que pones, ¿no? Boric y Castillo. Primero muestra que la palabra izquierda se puede utilizar con muchas connotaciones, ¿verdad? Yo tengo mis dudas, por ejemplo, de que Castillo sea una persona con una mentalidad de izquierda. Lo que pasa es que como era el rival de Keiko Fujimori, que representaba todo lo peor, lo transformamos en nuestra cabeza en un paladín de la lucha social desde la izquierda. Pero eso habría que analizarlo con mucho más matiz, más tamiz, mejor dicho, para ver cuál es el enfoque económico y social realmente del gobierno de Castillo, que realmente no lo tenemos muy claro. Y sus posiciones, como las que hablaban recién, sobre toda la agenda de derechos, muy negativa. Y además, primero, acá se confunden en el sentido de que se entrelazan múltiples dimensiones. Por eso es buena la pregunta de qué es lo que une a todos, qué es lo que define, cuál es el denominador común. Yo estoy bastante en la línea del Pacha de que hay una sensibilidad de lucha contra la injusticia que se plasma en acciones concretas y en políticas concretas. Pero después hay infinidad de dimensiones en donde es imposible, como decías tú, hacer un gráfico que sea una línea recta en donde vamos desde la menos izquierda a la más izquierda. Es imposible porque esto es así. Y además, aún siendo así, ¿dónde uno pone el corte para decir la izquierda llega hasta acá, tú la pondrás en un lado, el Pacha en otro, Mira en otro y yo en otro? El asunto es cuáles son las cuestiones de sustancia que se deben respetar. Si hay gente que tiene una sensibilidad de lucha contra la injusticia, pero lleva adelante un gobierno corrupto, autoritario y demás, bueno, ahí... Podremos discutir sobre si es de izquierda o no. Exactamente. Sí. ¿Dónde colocás la tolerancia? Digamos? Exacto. Hay mucho para pensar, ese es el tema. Hay mucho para pensar. Y yo creo que hay que reivindicar una izquierda que piense, que pueda hacer un resumen de sus derrotas, de sus fracasos. No hay un análisis, un diagnóstico compartido de nuestros fracasos en todos estos tiempos. Deberíamos apostar a eso y poder pensar hacia adelante con una izquierda que tenga ganas de soñar nuevamente. Y yo creo que esa es la izquierda que hay que construir. Creo que la izquierda está en un espacio de reconfiguración de su universo político y discursivo. Por carencias propias, pero sobre todo porque el escenario tiende a estar marcado por otros. Hay un actor de la política internacional que empieza a condicionar al resto de los actores de la política en el escenario, que es la ultraderecha. La ultraderecha genera un desafío para la izquierda en tanto se presenta como contrahegemónico. La izquierda históricamente fue quien desafiaba el status quo, desafiaba el poder, se presentaba como un integrante novedoso y capaz de romper determinadas estructuras para llegar a la gente, para tener una conexión que además identificaban ellos o presentaban como más auténtica, ¿no? Esta conexión con el pueblo y con las necesidades de la ciudadanía que los otros no ven y que el poder está identificado en la derecha que en realidad no te está escuchando. Bueno, esa conexión con el pueblo por primera vez en muchísimos años está como desafiada por un actor que tiene una capacidad de irrupción en la agenda y de presentarse a sí mismo como contrahegemónico muy grande. Pero además la izquierda pierde su papel contrahegemónico porque gobernó los países durante muchos años. Y gobernó los países con resultados mejores o peores, pero con un gran déficit que es todo lo que prometías que venías a cambiar era muchísimo más difícil de lo que la realidad te devolvió. Y además se fueron sumando nuevas problemáticas. Esas nuevas problemáticas hicieron que la promesa de los gobiernos de izquierda no necesariamente para quienes los votaron y después no los votaron o quienes los volvieron a votar,
no necesariamente se cumplió del todo. Entonces, lo que hacen los actores desafiantes de los sistemas democráticos es denunciar todo lo malo que el otro hace. Cuando vos sos parte de la administración del poder, sos pasible de las críticas que antes enunciabas vos. Entonces, la izquierda se encuentra hoy en día redefiniéndose discursivamente, redefiniéndose políticamente. Yo creo que sin un gran relato articulador que pueda explicar dónde está la izquierda a lo largo y ancho del mundo. Es decir, hay una izquierda, hace 40 años había una izquierda. Hoy creo que hay muchas izquierdas con diferentes contextos y que en algunos casos ganan por capacidad propia y en otros casos ganan por reacción a amenazas sistémicas como la ultraderecha. Chile, Perú, y después tienen problemas. Perú ganó como respuesta a la posibilidad de que Keiko Fujimori ganara, un apellido muy duro para el país que gane Fujimori, pero ya tiene problemas esa izquierda que además no representa al resto de las izquierdas. Porque Castillo para la izquierda continental es un actor incómodo, porque es conservador dentro de la izquierda, porque está en contra del matrimonio igualitario, porque está en contra de los derechos de las mujeres. Hay como una cantidad de agendas de la izquierda continental que Castillo no representa. Entonces, ¿cuál es la izquierda? ¿Cuáles son las izquierdas? Después que las izquierdas ganan por reacción a la ultraderecha, ¿qué son? ¿A qué responden programáticamente? ¿Pueden resistir? Son más lo que no son que lo que son muchas veces. Yo creo que eso es una definición del sistema político en su conjunto hoy. Los únicos que saben qué son y lo dicen sin tapujos son la ultraderecha. Porque cuando no hay distribución de la riqueza, cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas, que producen quienes habitan nuestra patria. ¿Qué vuelve de izquierda a un gobernante, a un líder? ¿Qué une a Pedro Castillo con Gabriel Boric, a Adern con Maduro? ¿Es una la izquierda o varias que coexisten? Quería mostrarte una cosa, a ver si te dispara. Empedernidamente estar enfrentado a la desigualdad, creo que eso es una definición característica de las izquierdas del hoy y de cualquier izquierda en cualquier momento histórico, ¿no? Con los desafíos que hoy tenemos con respecto a las innovaciones tecnológicas, con respecto a la revolución tecnológica y lo que esto nos va a traer en términos de humanidad. ¿Dirías que pasa por ahí ser de izquierda? Porque lo que los define a todos esos, a los Castillo y a los Boric, y a tantos otros, es la lucha contra la desigualdad. Bueno, Castillo y Boric es como, me cuesta encajonarlos en un mismo lugar, ¿no? Son muy diferentes. Yo creo que la igualdad es un tema importante, es un tema que define bastante. Después habrá que pensar igualdad en relación a qué, pero siempre está como esa dicotomía de los conceptos de la Revolución Francesa, ¿no? La libertad y la igualdad, cómo pararse frente a eso. Y creo que el tema de definir la lucha por la igualdad me parece interesante. También creo que determinadas zonas de la izquierda tienen un problema con cómo elaborar el tema de la libertad. Ese es un tema que a veces es medio traumático para las izquierdas. Tampoco creo que el tema no es el sentido de la libertad del liberalismo, sino que va por otro lado. No en vano están los libertarios, están los anarquistas, hay toda una tradición que se define muy en función de lo que es la libertad. Entonces, yo creo que hay algunos grupos de la izquierda política uruguaya, y me interesa marcar mucho el tema de la izquierda política, que de repente se centraron muy exclusivamente en el tema de la igualdad y de repente denostaron o no elaboraron cosas vinculadas a la libertad que ahora están de repente reformulando un montón de conceptos, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Y vos decís, me interesa eso que vos decís, ¿no? Esa separación, cuando decís la izquierda política, y me interesa que quede claro que estoy hablando de la izquierda política. Porque eso
al menos yo te escucho y abre la puerta a los movimientos sociales, ¿no? Así eso es izquierda también. ¿Y cuál es la relación de esos movimientos sociales con la izquierda política o con el rumbo que la izquierda toma y qué se define y no se define como de izquierda? Sí, yo creo que el tema de los movimientos sociales o de la izquierda social, como se le empieza a decir, es algo que todavía no es muy entendido en Uruguay y yo creo que no es muy entendido tampoco por la prensa, por ejemplo. Porque yo creo que las bases sociales de los partidos, aunque no sean tanto de la orgánica, son muy importantes porque oxigenan los partidos. Capaz que no me lo preguntaste, pero es algo que nosotros lo pensamos mucho acá en Brecha. Uruguay es muy partidocéntrico y muchas veces la política es hablar de los dirigentes, es hablar de las instituciones, es hablar de lo que pasa en el Parlamento. Y de repente falta también más autopercepción en los dirigentes de la importancia en cuanto a oxigenación que tienen los movimientos, que claro, a veces no les gustan porque son difíciles de encajonar, son difíciles de encorsetar. De controlar. De controlar también. Hay cooptaciones, por supuesto, como en todo, ¿no? Pero han sido fundamentales para la agenda de la izquierda, aunque a mí la palabra agenda no me gusta mucho, pero es la forma como más práctica de decirlo, ¿no? Han sido fundamentales. Hay administraciones en Uruguay del Frente Amplio que si no fuera por determinadas cuestiones de los movimientos sociales, sería muy difícil que pudieran identificar cosas propias que hayan hecho en determinados periodos. Entonces, claro, no es fácil tener eso que vos no lo vas a tener dentro de lo que son las cocinas políticas, lo que es previsible. Y así como un día los tenés, otro día no los tenés, y te van a ser críticos. Pero creo que así como también para los partidos de derecha, vos pensás en el fenómeno de un solo Uruguay. Y bueno, ahí hay una base social en el interior que dijo cosas, que se movió, que estaba compuesta de diferentes segmentos sociales, porque no era uniforme. Entonces a mí me interesaba también buscar como también un ejemplo de repente no tan afín a la izquierda para mostrar que esas son cosas que en definitiva marcan como puntos de inflexión en la política. ¿Qué es ser de izquierda hoy, entonces? Esa pregunta acompaña a la izquierda desde que apareció, o sea, y si uno va a ver los documentos y a los intelectuales de cada momento de la izquierda vivió en crisis constantemente, porque es muy difícil vivir en una sociedad sin aceptarla y vivir en una sociedad teniendo en la cabeza otro modelo de sociedad. O sea, le pasa a la izquierda, le pasaba a los movimientos milenaristas antes, le pasaba a las disidencias religiosas, o sea, es esa contradicción la que decir, bueno, ¿qué soy yo que vivo en algo que no acepto y quiero algo que no existe? O sea, para que no sintamos, porque a veces hay como un cierto decepcionarismo de época, ay, ¿por qué me tocó esta época que pasan estas cosas? Es cierto que ahora las condiciones son difíciles, pero bueno, quizás la crisis, que insisto, y lo que dijiste vos aporta, ¿no? O sea, no solamente una crisis económica, también es una crisis de modelo político, y que es algo que excede a la izquierda, no es la izquierda la única que siente que son tiempos malos, abre un horizonte. O sea, era mucho más difícil plantear una alternativa cuando había un consenso muy extendido sobre un modelo que a grandes rasgos funcionaba, estoy pensando en los años 90, que ahora que casi nadie, muy poca gente diría que esto está bien y que no hace falta modificarlo. Entonces, digamos, como la remanidísima frase de que la crisis puede ser una oportunidad. Bueno, las crisis son muy difíciles y generan mucho sufrimiento y destrucción, pero es cierto que abren un horizonte. Entonces el problema de cierta izquierda es que es tan autonomista, está tan apegada a la base, a la sociedad, a luchar desde el llano, que renuncia a cualquier herramienta política, y no, desde el llano lo único que vamos a hacer es resistir. Nunca hay que renunciar a hacer política. Hacer política, que es participar en la competencia por tener lugar en las instituciones que toman decisiones vinculantes en la sociedad. ¿Sí? Ahora, tampoco hay que entender que la política es un contenido así, que es lo que pasa, no sé si pasará en Uruguay, pero en Argentina pasa mucho. Hay una idea de que la política es totalmente autónoma del resto de la sociedad y las cosas se resuelven solo en la política. No, la política cosecha identidades, cosecha discursos, cosecha demandas. El feminismo es un buen ejemplo, un movimiento social que, bueno, genera cambios a nivel de la política, pero los genera cuando llega a la política. Entonces, esa es la dinámica que hay que recuperar. Ni
ni decir que la tecnología va a solucionar todo, ni pensar que los intelectuales tienen la llave de la solución, porque no tienen nada, ¿sí? Ni pensar que la política por sí misma, sin ningún insumo, es capaz de generar cosas nuevas. Entender que la izquierda tiene que posicionarse realistamente en un estado de situación, operar sobre eso, sin perjuicio de tener una utopía distinta. O sea, caminar hacia una utopía distinta, sí, pero no confundirnos con el hecho de que hoy esa utopía no la vemos, no funciona en ninguna parte del mundo, ¿sí? Ni siquiera está definido por qué países tienen gobiernos de izquierda o cuáles no, sino que, bueno, yo lo interpreto como una cuestión de que la izquierda tiene que transformar la realidad de verdad, no la que nos gustaría hacer. Y para eso tiene que tomar en cuenta las reglas de juego sobre las cuales se operan. También no hay una sola izquierda, ¿no? Además. Entonces, me parece que uno a veces, esa tendencia a pensar de que la izquierda es lo que yo pienso, ¿no? Es mi izquierda, es un error bastante importante. ¿Deberíamos hablar de las izquierdas? Sí, por supuesto. Para mí existen las izquierdas y cada vez que tanto de la izquierda como de la derecha, cuando se pregona el pensamiento único, estamos cayendo en un error bastante importante, ¿no? Porque además las cosas son mucho más complejas de lo que uno puede teorizar, idealizar o plantearse. Lo cierto es que las izquierdas tienen que trabajar en un contexto determinado, en un contexto histórico determinado. Y acá, por ejemplo, estamos reflexionando desde las izquierdas en el continente más desigual del mundo, en el tercer mundo, en un contexto muy duro. Entonces no es lo mismo reflexionar y pensar sobre los desafíos de la izquierda, las izquierdas uruguayas o la latinoamericana, de lo que puede ser la reflexión de las izquierdas europeas. Que haya un objetivo común, por eso para mí la gran definición es la lucha contra la desigualdad y la pelea en esa desigualdad. No puede lucharse contra la desigualdad si no promovemos la libertad. Ahora, el problema es que, como bien decían en un texto que leí hace muy poco de Hannah Arendt, decía, bueno, discutamos de la libertad de ser libre. ¿Quién tiene libertad para ser libre? Cuando vos no tenés para comer, cuando vos no tenés condiciones resueltas de las mínimas y de las básicas, no tenés mucha libertad. En realidad lo que tenés es mucha constricción, ¿no? Entonces ahí no hay libertad. Por eso la idea de pelear por la igualdad, de la igualdad de condiciones, de poder acceder a determinados bienes y servicios de calidad y de bienes públicos que se puedan proveer en calidad y suficiente, es parte de un desafío de las izquierdas latinoamericanas. Quizá los europeos han logrado resolver algunos de estos aspectos, no todos, pero algunos de estos aspectos. Ahora, en América Latina, pelear justamente para que haya una provisión de bienes públicos de calidad y que no sean mercantilizados, como la educación, la salud, la vivienda y la cultura, es un desafío de las izquierdas latinoamericanas porque esos bienes no están resueltos, ¿no? Y cada vez que se mercantilizan esos bienes, lo que termina generando es una mayor desigualdad, porque la mercantilización de bienes públicos debería ser de acceso universal, lo que termina generando es justamente que el que tiene más dinero accede a más y mejor educación, más y mejor cultura, más y mejor salud, y quien tiene menos recursos, y algunos quedan con la ñata contra el vidrio. Entonces, ahí hay peleas que tienen que ver con contextos históricos, en los países y en las regiones en las que estamos. Sí, yo creo que ahí una de las cuestiones que hace la diferencia, y radicalmente, es pensar en realidad en esto de si podemos mejorar solamente las condiciones de vida bajo un sistema capitalista o si es necesaria una transformación real y vivir en otro sistema que sea mejor. Pensar que podemos conquistar derechos y avanzar en democracia claramente es una perspectiva de las izquierdas, pero pensar que ese es solo el fin, no, sino que el fin es realmente entender que este sistema nos va a seguir oprimiendo como viene hace muchísimos años y que en este momento, donde además cada vez se complejiza más y cada vez hay más desigualdad, como decían, es necesario buscar una alternativa que mejore realmente y radicalmente las condiciones de vida de la gente, de las grandes mayorías. Entonces, es necesario pensar en realidad cómo las fuerzas de izquierda, tanto sociales como políticas, pueden conjuntamente poner un eje común que sirva para salir en realidad de este sistema en el que nos encontramos, que no hay una salida posible que sea realmente con realidades democráticas y de justicia plena, que en realidad es algo que hemos visto y que vemos constantemente, de que se logran, y es el caso uruguayo, de que se logran conquistar determinados derechos, pero que después vienen gobiernos de derecha, neoliberales, que restauran todo lo que eran en el pasado y
también en otros casos como Brasil, Argentina, que los podemos ver. Entonces es necesario construir una perspectiva superadora de esto, que realmente emancipe a la sociedad toda, que pueda realmente construir cultura desde otro lado, que pueda construir una educación popular también desde otro lado. Hay un montón de cuestiones que creo que son diferentes en las izquierdas cuando vemos cuál es el objetivo final que se ponen. Si vos mirás la reacción al triunfo de Boric en Chile, no solo en Uruguay, sino en varios otros países, desde las izquierdas, hay una cosa muy de, bueno, capaz que es por acá, ¿no? O sea, alguien tiene 35 años, empezó una lucha de joven, etcétera. Bueno, nos enamoramos. No tenemos muy claro qué es lo que va a hacer ni qué es, pero ahí vamos. Claro, pero mientras vos lo decías, yo pensaba, ¿y qué es por acá? Que es la pregunta que seguiría a quien te dice capaz que es por acá y le decís, bueno, ¿qué es por acá? Respóndemelo, ¿qué quiere decir que es por acá? ¿Cómo lo articulamos? Porque también están después las respuestas a las izquierdas que también te mostraron que capaz que era por ahí. Y después se desarticularon o perdieron varias veces, y ahí está Ecuador, Bolivia, que tuvo una desestabilización del sistema democrático, pero también una votación mucho menor a Evo Morales que a Arce. Entonces la ciudadanía también entendía que quería votar a la izquierda, pero no Evo Morales perpetuándose en el poder. Hay como una cantidad de datos de la realidad. Lula perdiendo Lula no, pero el PT perdiendo en Brasil con este sueño de que Lula le hubiera ganado a Bolsonaro y eso es contrafáctico. También hay mucha expectación de la vuelta de Lula. Sí, ahora estamos expectantes por Lula, por Petro. Hay como, la izquierda está mirándose en un espejo en el que cree que cíclicamente vuelve. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Es equiparable el triunfo de Boric, que fue a la segunda vuelta con Kast, que es la ultraderecha, a Petro en Colombia? ¿Es equiparable cómo queda Brasil luego de Bolsonaro a cómo quedaba Chile luego de Piñera? Porque también ahí hay un reduccionismo en identificar que la derecha es toda monolítica y es toda igual de mala. Y ahí hay facilismos que son también discursivos. Y se va rebajando. ¿La izquierda dejó de mirar a la derecha en algún momento? Dejó o sea, gran parte de este fenómeno de la ultraderecha tiene que ver con que la izquierda dejó de estudiarla, de mirarla, de entenderla. Sí. Bueno, Stefanoni lo dice mucho en su libro, que es decir, la ultraderecha está leyendo a la izquierda para saber qué va a pasar y la izquierda no está leyendo a la derecha para saber qué va a pasar. Entonces, sí, la dejaron de ver. Yo creo que en realidad es peor la desconexión con su masa crítica de votantes, no con la derecha. Porque en realidad vos podés ver o no ver lo que está haciendo la derecha, pero si tenés conexión con quienes te votaron en todos estos países a los que aludimos, la izquierda tuvo más del 50% de la votación en muchísimos de esos lugares. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que vendieron una imagen de que vos gobernabas mal y todo eso es culpa de los medios que dan una... Y yo creo que eso es reducir el análisis. Es culpa de la derecha que miente, también es reducir el análisis. Ahora, todas esas cosas pueden pasar fraccionadamente, pueden pasar. Ahora, si es multicausal, tenés que entender que es lo multicausal. Ahora, ¿qué es lo que más te tiene que preocupar? Y te tiene que preocupar qué pasó con la gente que te votaba a vos y no te vota más. Ese es el centro de cómo me conectaba yo con esta gente y no me conecto más. Y ahí hay otro mito que a mí me gusta poner en crisis, que es la izquierda gobierna bien y comunica mal, que la propia izquierda lo dice. Y no. Si vos ganaste en el Uruguay 3 veces seguidas, comunicás bien. La clase trabajadora se viene transformando hace mucho tiempo, mucho más que Uber. Ya, los primeros diagnósticos de la aparición de una cantidad de gente que no va a entrar al mercado de trabajo de manera estable son de fines de los años 60. O sea que hace bastante. Era un problema latinoamericano la marginalidad, pero más adelante empezó a ser un problema también de las ciudades del primer mundo. Entonces ahí ya tenés un problema que sería la exclusión social, la marginación, personas que no son explotadas, que son marginadas. Después vinieron todas estas transformaciones en las relaciones de trabajo. O sea, las personas que sí fueron integradas, que no son marginadas, vieron alterarse su relación de trabajo con la aparición de la tercerización, bueno, después la uberización, la precarización, miles de nombres para estas relaciones de trabajo que en muchos casos lo que implican es una desalarización. Son personas que no perciben un salario, que no tienen una relación salarial clásica por la cual se le paga por la cantidad de horas de trabajo.
sino que son trabajos por proyecto. Esto no es privativo de las clases bajas, también uno lo puede encontrar en las nuevas clases medias, y muchas veces no necesariamente perjudicial. Si uno le pregunta a un programador, quizás a él le interesa trabajar de esta manera. El freelancismo es muy complejo, y la izquierda yo creo que incorporó todas estas cosas en los hechos, por ejemplo la economía popular, que es un movimiento, una corriente de pensamiento que está en toda América Latina, es muy fuerte en Brasil, pero también está en Uruguay, en Argentina, en Ecuador. Incluso en Ecuador y Bolivia fue incorporada a la Constitución. Pero el problema que tienen estas prácticas, que son muy buenas, han generado muchas conquistas, es que son esencialmente defensivas. No hay un proyecto de sociedad para todos. Buscan prioritariamente defender y demorar cualquier tipo de modificación que vaya a perjudicar aún más a estas personas, pero no pueden ir hacia adelante. Ese es el problema. Lo que de ninguna manera le quita valor, o sea, han sido muy buenas resistiendo, especialmente en América Latina. Pero a la hora de comunicar un proyecto social al resto, por eso terminan encapsuladas y terminan siendo muy, muy tribales. Dice el historiador Pablo Stefanoni que la izquierda dejó de tener espacios para pensarse, para pensar el futuro, para imaginar nuevos mundos. ¿La izquierda dejó de pensarse a sí misma? ¿Quién la piensa? ¿Dónde la piensan? De las nuevas derechas, algunas personas que están estudiando esto, como Pablo Stefanoni, dice que el lugar de la rebeldía ahora lo están ocupando las nuevas derechas por todo el tema de los libertarians y toda esa cuestión, que es otro tema. Pero creo que, no sé, todos sabemos lo que hablamos cuando hablamos de rebeldía, ¿no? No sé, a mí me gusta leer mucha historia y a veces uno se va a los grandes hitos de la historia, ¿no? De que el concepto de izquierda nace de quien se sentó a la izquierda. El zurdo, todo eso es alguien que va contracorriente. Entonces, yo creo que hay que hablar de algunas definiciones existen. Es mucho más probable, si vos te pones a ver lo que son la segmentación del voto o del no voto, vas a encontrar que hay, yo qué sé, los estudiantes universitarios, encontrás que hay una gran identificación con un pensamiento de izquierda o sectores más educados. Eso es explorar, digamos, la segmentación social de cada corriente de opinión, la intelectualidad, lo cual no quiere decir que obviamente hay intelectuales de derecha, pero yo creo que por definición hay una cuestión de pararse contra determinada cosa de los poderes fácticos, la iglesia. En definitiva, es más probable que vos encuentres anticlericalismo en la izquierda que en la derecha, y si habrá una institución más conservadora que la iglesia como institución, ¿no? Porque otro tema es hablar de las corrientes también que hubo adentro del catolicismo, del cristianismo, que se definieron de izquierda, como la teología de la liberación y demás. Pero yo creo que también hay algunas definiciones de origen que para mí siguen vigentes. Lo cual no quiere decir que después puede haber un conservadurismo, como vos decís, de determinados status quo, donde las cosas un poco se difuminan, ¿no? Me parece que el feminismo hoy es el movimiento más transversal de todos los que estamos hablando, porque si hablábamos de qué es la izquierda en el mundo, es difícil decirlo. Ahora, si yo te digo que es el feminismo en el mundo, por más que haya muchos feminismos, es bastante más fácil identificar. Y es bastante más fácil identificar cuáles son las utopías que el movimiento feminista tiene definidas para alcanzar. ¿Y eso tiene un plan de acción? No, no tiene un plan de acción. Tiene muchísimos planes de acciones. Ahora, tiene un horizonte común. Tiene un lugar a donde llegar, que todas quieren llegar a lo mismo. Entonces, ese llegar a un mínimo que es tolerable, que es decir, bueno, esto por lo menos debería existir de esta manera, implica que el rumbo sea parecido, implica que podamos identificar. Cuando hablamos del feminismo, cuando hablamos del ecologismo, sabemos de qué se habla. La izquierda, ¿es todo el ecologismo? No. ¿Es todo el feminismo? No. ¿Se nutre? Se nutre.
pero creo que se nutre poco, porque se debería nutrir más, porque tiene mucho para aprender. El problema es que para aprender hay que dejar que te enseñen. Para dejar que te enseñen se cambian las relaciones del poder. Que las mujeres jóvenes le enseñen a los hombres adultos de las izquierdas mundiales es desandar un camino muy grande, porque el status quo es el status quo. ¿Y quién está desafiando el status quo hoy? El feminismo. Hay una crisis del progresismo en términos de poder transformar. El progresismo sigue ganando elecciones y va a seguir ganando, y de hecho las extremas derechas tienen dificultades para ganar elecciones en todos estos países de Europa, salvo los de Europa del Este, con particularidades. No gana la extrema derecha, pero sí va generando agenda, ¿no? Y me parece que hay como un tipo de indignación que es diferente a lo que llamamos los movimientos de indignados, que favorece un tipo, llamémosle, de rebeldía de derecha, digamos, conecta con una situación donde la crítica ya no está tan asociada a una idea de emancipación como ocurría con los movimientos indignados, llamémosle más a la izquierda, sino muchas veces con teorías conspirativas, con retroutopías, o sea, buscar en el pasado y ya no en el futuro las imágenes de cómo debería ser el país, ¿no? Y así vemos como el caso de Trump y demás, con la idea de volver a unos Estados Unidos más blancos, por ejemplo, y una situación de crisis en la cual el progresismo no parece ofrecer por lo menos soluciones, estas derechas quizá tampoco, pero quizás de manera más demagógica plantea algunos ejes como la política anti-inmigración, el antiglobalismo, cosas, la recuperación del, por ejemplo, en el caso de Marine Le Pen, de la producción local. Hay muchas cosas que dicen que tienen que ver también con, bueno, poner de relieve esas desigualdades, pero conectados con posiciones más bien reaccionarias en el plano de su horizonte político, ¿no? Uno de los principales problemas es pensar que todo tiene definiciones acabadas y que todo o es bueno o malo. Creo que lo más correcto es entender, como decíamos hoy al principio, el momento histórico en el que uno está y a partir de ahí poder entender hacia dónde avanzar. Obviamente que yo aspiro, obviamente, a una transformación estructural de nuestro sistema, o sea, una transformación, no una superación. Entonces, sí, obviamente que capaz que el progresismo, obviamente, encuentro que tiene sus topes, pero entiendo también que es necesario avanzar hacia algún lado y que capaz que hoy en día no es el momento para plantear determinadas cuestiones y sí otras y avanzar por ahí. Entonces creo que también es eso, y creo que las izquierdas, en realidad, la mejor izquierda va a ser la que comprenda el momento histórico de su país. Entonces no es una cuestión de, bueno, si el progresismo, la socialdemocracia es lo mejor para determinado lugar, sino, bueno, la necesidad y la capacidad de realmente ir generando transformaciones, que eso permita avanzar a la sociedad y que permita realmente pensar en una posible alternativa de sociedad y, bueno, de mundo, claramente, que también es un poco esto de las utopías, ¿sí? Obvio, queremos transformar el mundo porque creemos que las injusticias están mal, pero creo que la mejor izquierda va a ser esa, la que pueda construir un discurso y un quehacer, como decía hoy Mario, que sirva para avanzar en ese sentido. Yo creo que es un punto donde, bueno, creo que el progresismo debe también un poco reconstruirse en varios sentidos. Creo que hay una posición muchas veces muy defensiva, como decía, muy pesimista sobre el futuro, mucha añoranza del pasado, incluso también el progresismo, en la derecha claramente, pero también en el progresismo hay añoranza de cómo era el estado de bienestar, cómo era la clase obrera, y una sensación de que no hay un lugar en este contexto, ¿no? De confusión y demás. Entonces, o sea, el progresismo ha pasado a ser conservador. Yo creo que en parte el progresismo pasó, porque si uno mira, cuando Marx decía que la revolución sacaba su poesía del futuro, era muy duro hacia la idea de que la historia opera sobre el cerebro, el peso de los muertos. Había una idea de que la izquierda siempre tuvo su utopía en el futuro, ¿no? O sea, ahí es donde estaba la disputa. Y ahora ya no es así. Y ahora, si uno ve, la idea es que el futuro va a ser peor que el presente, peor que el pasado, ¿no? O sea, por el cambio climático, por la... antes se pensaba, por ejemplo, que la técnica iba a permitir más ocio, más tiempo de ocio, ¿no? Ahora se piensa que nos va a precarizar a todos, que los algoritmos nos van a... es un nuevo tipo de despotismo
sobre las personas y la clase trabajadora. Entonces, la idea de que cuanto más inteligencia artificial, más precarización de la vida, no más ocio, ¿no? Entonces, las imágenes de futuro se invirtieron, ¿no? Tienden a ser más bien distópicas, ¿no? Y en ese contexto me parece que es donde se explica el conservadurismo en el cual muchas veces cae el progresismo, que no es muy audaz, porque si piensas que el futuro va a ser peor, mejor conservar lo que hay, ¿no? Y me parece que es un poco una actitud. Si no hay utopía en el futuro, claro, ¿qué puede ofrecer el progresismo? Claro, bueno, ahí está un poco el tema. Las utopías, es verdad, los que estudian utopías mostraban que antes de la conquista de América y del mundo, la utopía estaba en otro lugar, en otro territorio, ¿no? En una isla de Tomás Moro, en otros lugares, ¿no? Cuando se terminó de descubrir todo el planeta Tierra, la utopía pasó a estar en otro tiempo, ¿no? Ya no había islas para descubrir. Y yo creo que la caída del socialismo real y toda esa experiencia un poco fue como una especie de vacuna contra el progresismo, pero ese desencanto del mundo terminó siendo complicado porque es verdad que la izquierda, no digo que haya que reconstruir utopías como eran, pero es verdad que sin un horizonte de futuro es muy difícil, me parece, enfrentar los problemas actuales también, ¿no? Cuando uno piensa por qué gente que estaba en la Segunda Guerra Mundial, en medio del Holocausto, del nazismo y demás, resistía en gran medida era porque era optimista sobre el futuro, no sobre el presente. Era horrible. Ahora el presente es mucho mejor que el pasado, sin duda, pero pensamos que no, en parte yo creo porque en realidad la sensación es que el futuro es lo que va a ser peor, y entonces la imagen de que un futuro peor es un peso grande, y me parece que en ese contexto estas ideas conspiranoicas, el resentimiento social, reemplazó en gran medida las imágenes, las luchas emancipatorias tal como las conocíamos, y me parece que estamos un poco en ese momento donde no está todo dicho, pero es una batalla difícil, ¿no? Y me parece que de mi parte un poco el libro fue tratar de entender qué estaba pasando con esas derechas que a veces parecen marginales, de nicho y demás, pero que son síntomas, me parece, de las sociedades occidentales, ¿eh? No, yo creo que en el resto del mundo están en otra cosa, ¿no? Tal vez este sea un momento bisagra. Tal vez para la izquierda sea momento de definir qué queda de lo que pasó y qué debe dejar lugar a lo nuevo. De imaginar utopías, de pensar futuros nuevos.